y terminan o empiezan por atribuírsela esa autoridad y esa jerarquía y esa infalibilidad a ellos mismos. De ahí el tono arrogante, hoy dirían, entre comillas, dictatorial, con que ellos escriben. Y no les importa que el Papa haya dicho lo que haya dicho, ellos lo critican, lo cuestionan, ellos tienen la última palabra en todo. Ellos son realmente autoritarios, dictatoriales, no tienen nada de democráticos cuando escriben, ¿no?, para imponer sus ideas, ¿no? Enseguida se nota también, amados hermanos, la tergiversación, una falsa exégesis o hermenéutica, el manipuleo, diría yo, de los textos de la Sagrada Escritura, interpretados, releídos en base a categorías sociopolíticas e incluso marxistas. El esquema, el análisis de la lucha de clases, la dialéctica, pobres contra ricos, ricos contra pobres, explotados y explotadores. Ese esquema que no es precisamente el de la teología de la Iglesia, lógicamente. Aunque es verdad que hay explotadores y explotados, pero eso no es teología. Se nota también un cierto pseudo-misticismo, un iluminismo, mezclado a veces también con cierto aire poético, con cierta habilidad o sentimentalismo más o menos lírico, que hacen de alguna manera, a primera vista, por lo menos más atractiva y tentadora esta teología, más simpática, por momentos. Hay mezclas, desde luego, de los autores heterodoxos y hasta marxistas o racionalistas, etcétera, protestantes, con autores cristianos, con los mismos santos. Veremos después. Se nota también un fondo de naturalismo, concretamente más aún de racionalismo, ¿no? Es el racionalismo idealista que ya viene sobre todo de Kant y de estos filósofos Fichte, Schelling, sobre todo Hegel. Un anti-intelectualismo doctrinal, es decir, una ausencia y un desprecio implícito o explícito por la metafísica, lo cual es gravísimo. Y por el contrario, ellos utilizan una epistemología de corte subjetivista, inmanentista, es decir, antimetafísico, en donde el sujeto prevalece por encima del objeto. Se borran en esta teología los límites entre el orden natural y el sobrenatural. O, mejor dicho, hay una confusión de natural y de sobrenatural, como si lo natural ya fuese sobrenatural, que es una forma elegante, entre comillas, de negar lo sobrenatural. Ellos hablan textualmente de varias primacías. Primacía del elemento antropológico sobre el teológico, es decir, primacía del hombre sobre Dios. Es una teología de la liberación de corte eminentemente humanista, en donde el hombre es el centro en lugar de Dios. Hay un autor que ha hecho mucho daño y que ha adquirido lamentablemente mucha fama en estos últimos tiempos, es el teólogo jesuita Karl Rahner, que ha promovido ese llamado con razón giro antropológico o antropocéntrico de la teología.
De manera que para él, o según él, la teología tiene que ser antropocéntrica. Eso es gravísimo. Es una subversión o inversión de valores. Es todo lo contrario. La antropología tiene que ser teológica, no la teología ser antropocéntrica. ¿Me comprenden? Todo al revés. Porque terminamos de hacer del hombre un Dios, que es lo que pasa hoy día. Es un horizontalismo, una teología horizontalista. Todo en base al hombre. Y Dios queda confundido, digamos, entre paréntesis, negado prácticamente en el hombre. Es una, como diría yo, encarnación invertida, si se puede hablar así, porque con pretexto de que el Verbo se hace hombre, terminan por hacer al hombre Dios. El Verbo condesciende, sí, haciéndose hombre en la encarnación, Jesucristo, para elevar al hombre, es decir, para llenarlo de Dios, pero no para hacerlo Dios, que es lo que dijo la serpiente, Satanás, en el paraíso a nuestros primeros padres. La gran tentación, seréis como Dios. Esta teología termina por hacer del hombre sobre todo y ante todo comunitaria, socialmente, democráticamente, grupalmente, colectivamente hablando, un Dios. Eso es gravísimo. Es una teología subversiva, evidentemente. Primacía del elemento antropológico sobre el teológico. La teología queda diluida en antropología. Primacía del elemento utópico, dicen ellos, sobre el elemento factual, es decir, primacía del futuro sobre el pasado, el hecho, la tradición, magisterio, revelación. Una teología orientada a un futuro que no existe, por eso ellos hablan tanto de creatividad, por eso ellos hablan tanto del cambio, por eso hablan tanto de nueva teología, una nueva religión, una nueva iglesia, orientada a un futuro que ellos quieren crear o inventar, dejando de lado la doctrina tradicional, lógicamente. Primacía del elemento crítico sobre el dogmático. ¿Ven? La crítica que viene a suplantar a la metafísica. El sujeto por encima del objeto. La verdad relativizada por el conocimiento. Las cosas no son como son, sino como yo las veo o como a mí me parece que son. No es que yo las vea como son, sino que son como yo las veo. Esa es la primacía del elemento crítico sobre el dogmático. Destrucción de la filosofía del ser, de la metafísica. Con esto se derrumba la teología. Por más que la teología, evidentemente, contiene un elemento sobrenatural que es la fe, la revelación, desde luego, pero como ciencia que es, necesita el aporte de la metafísica. Por eso todo error en filosofía termina siendo un error en teología. Y todo error en teología presupone a la base, yo diría a priori, un error en filosofía. Según sea la filosofía, así será la teología. Una teología de la liberación, entre comillas, una nueva, entre comillas, teología, basada en un racionalismo, en la filosofía de la inmanencia, por decirlo en una sola palabra, imaginen ustedes qué teología puede ser. Una teología que ya no es teología, porque no es la ciencia de Dios, Theos, Dios. Es una ciencia elaborada en base a categorías humanas. Primacía de la ortopraxis sobre la ortodoxia. Claro. Es decir, es una teología de la praxis, una teología empírica. Para ellos es en la historia donde Dios se revela. De modo que no hay que mirar a la Iglesia, ni a su magisterio, ni a su tradición, ni a su autoridad, sino a la historia.
es obrando praxis como uno conoce y como uno va descubriendo la verdad, verdad que es o evoluciona porque es devenir, el ser es devenir, evolucionismo. Es en la praxis donde el hombre es. Ya no es que el obrar siga al ser, como decimos nosotros, no, sino que el ser y el conocer sigue al obrar. Gravísimo. Primacía, en fin, de lo social sobre lo personal. Entienden por social no solamente lo colectivo, lo que llaman el pueblo, la comunidad, sino también lo estructural. Por eso, para ellos, las estructuras primacía sobre las personas. Las personas dependen de las estructuras. La estructura hace a la persona. Subversivo, evidentemente. Y de tinte comunista, marxista, lógicamente socialista. No por casualidad estos teólogos de la liberación simpatizan con el marxismo y viceversa. Los marxistas hacen grandes alabanzas a estos teólogos. Yo he leído, por ejemplo, algunas conversaciones de Fidel Castro, ¿no?, con algún religioso de esta línea, progresista o llamaríamos nosotros tercermundista, y Fidel Castro hace grandes elogios, lógicamente, de estos teólogos, de Leonardo Bosch, de Gustavo Gutiérrez, que son las cabezas de esta teología. Hay una lógica, entre comillas, por algo será. Hay unos principios en esta teología de la liberación que conviene tener en cuenta. Después descenderemos más a los detalles. Primero, aunque el orden no tiene mayor importancia, hay que señalar el modernismo filosófico, que viene a ser, en una palabra, la liberación, entre comillas, del ser, objetivo ontológico, de la metafísica, de la verdad ontológica. La hermenéutica racionalista, lo hemos dicho, es decir, la liberación de la tradición con mayúscula de la Iglesia, a cuya luz hay que interpretar legítimamente, guiados del magisterio de la Iglesia, los textos de la Sagrada Escritura. La dialéctica de Hegel, de la síntesis superadora, en base a la trilogía tesis, antítesis, síntesis, como condición del auténtico y necesario progreso. La verdad también progresa, evoluciona, el mismo concepto de teología ha evolucionado, el mismo concepto de Iglesia ha evolucionado, de ahí una nueva Iglesia, como veremos enseguida, de la cual ellos hablan. Nueva Iglesia, nueva teología, nueva cristología, nueva mariología, nueva moral, nueva filosofía, todo nuevo. Progreso, cambio, permanente. El análisis marxista, en el concepto de la liberación, en base a la lucha de clases. El protestantismo, muy importante, es decir, liberación, entre comillas, de la autoridad de Roma, de la Iglesia, además, por supuesto, de la exégesis del libre examen, el principio protestante del libre examen, liberación, manejan los textos de la Escritura según sus categorías, no según las categorías del magisterio de la Iglesia. Y, hay que decirlo también, porque es verdad, amados hermanos, esta democratización de la Iglesia y, por ende, de toda la teología, democratización de estilo de corte liberal, por supuesto, que es la liberación de la jerarquía de la Iglesia, comenzando por el Papa, de la autoridad de la Iglesia.
Por eso la democracia liberal simpatiza tanto con esos teólogos y los pone siempre en primera fila, en el candelero, ¿no? O a sus seguidores, clérigos y hasta algún prelado ya conocido, otros tal vez no conozcamos, que los gobiernos demócratas liberales, claro, los canoniza, por así decirlo, en vida y los presentan siempre como llevando la voz cantante en las orientaciones de la nueva Iglesia, entre comillas también, y que parecería que son infalibles. Y, por supuesto, los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, están siempre a su disposición. Ellos hablan también de una reflexión crítica sobre la praxis. Es así como Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, define a esta nueva teología de la liberación, una reflexión crítica sobre la praxis. Eso no es teología. La teología es un saber racional, sobrenatural de Dios y de todas las cosas relacionadas con Dios y contempladas a la luz de Dios, a la luz de la revelación, a la luz de la fe. Eso es teología. Porque en esta nueva teología el punto de partida no es Dios, sino la praxis. Y la praxis que se da en la historia. La teología de la liberación es función crítica de la praxis eclesial, dicen ellos textualmente. Esta teología de la liberación es un conocimiento de Dios desde la realidad, cuando la auténtica teología es al contrario, es al revés. Es un conocimiento de la realidad desde Dios. Es todo invertido, es todo subvertido. Es una teología, digamos la palabra, una vez por todas, revolucionaria. Es la revolución en la teología. De ahí esa palabra liberadora, que es más que sospechosa, evidentemente. Ellos dicen, atacando, criticando naturalmente a la teología tradicional, la única, teología de la Santa Iglesia, que esa teología ha sido el instrumento de la Iglesia para la toma del poder. Pero estos teólogos parece que no se dan cuenta de que ellos, sustituyendo esa teología tradicional, la verdadera, con esta nueva teología, pretenden hacer lo mismo que critican a la Iglesia. Es decir, se sirven de esta teología de la liberación como un instrumento para la toma del poder, para la lucha de clases, para atacar directamente a Roma, para atacar a la jerarquía, a la autoridad, al magisterio y a la tradición de la Iglesia. Ellos no pueden negar, aunque aparentemente lo digan, de que la verdad es un instrumento para la toma del poder, pero no en el sentido que ellos dicen, en el sentido dialéctico marxista de la palabra, sino en el sentido de que la verdad es la que mueve a los pueblos. En otras palabras, para que nos entendamos, la teología me enseña no solamente una verdad especulativa, una verdad a creer, sino una verdad que tiene que realizarse, que tiene que encarnarse, que tiene que hacerse vida. Por eso son las ideas, en definitiva, amados hermanos, como nos enseña la experiencia, son las ideas, repito, las que mueven y hacen la historia, sea para bien, si son buenas ideas, sea para mal, si son malas ideas.
Toda idea es una fuerza. De ahí las ideologías, como sabemos. Por supuesto que la verdad es conquistadora, claro. El verbo, la palabra de Dios, la idea que es Dios, se hace carne. Y el cristianismo, ¿qué es? Sino la encarnación de una idea. El cristianismo, si nos permitimos esta palabra, poniendo, por supuesto, comillas, bien entendida, el cristianismo fue, como decía un Donoso Cortés, una revolución dichosa, feliz, en el buen sentido de la palabra, imparable, porque es una idea que es la verdad, mejor dicho, es Dios mismo, que se encarna en mí y a través de mí tiene una proyección social, una proyección económica, política, profesional, cultural, y eso es ¿qué es, en definitiva? Sino la realeza o el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí, que las verdades mueven el mundo. Ahora ellos quieren, con ese pretexto, elaborar una nueva teología, sin darse cuenta, mejor dicho, se dan perfectamente cuenta, porque es evidente, por más que lo disimulen, que ellos con esta nueva verdad, entre comillas, o esta nueva teología, también la están instrumentalizando, usando, manejando, para hacer su revolución, su lucha de clases, para mentalizar, para concientizar. Todo depende de cuál es esa mentalización o esa concientización. Los santos hicieron una revolución espiritual. ¿Pero por qué? Porque fueron mentalizados, entre comillas o sin comillas, o concientizados por la verdadera verdad, por la única verdad, que es Dios, que es Cristo, que es el Evangelio. En definitiva, llegamos a la conclusión de este choque, esta lucha entre la verdadera y la falsa teología, entre Dios y el hombre, enfrentados, entre la verdadera sabiduría cristiana y las ideologías, llámense como se llamen. Por eso ellos dan conferencias, por eso ellos escriben libros, una proliferación que realmente asombra, porque eso es verdad. Se pasan la vida escribiendo libros y todas las librerías están invadidas de estos libros de la teología de la liberación. Entonces ellos saben muy bien cómo la doctrina mueve las masas. ¿No es así? A pesar que ellos dicen que no es una ortodoxia sino una ortopraxis, pero ellos hablan como si fuesen ortodoxos, es decir, dando un valor de ortodoxia a su doctrina, como si fuese de fe, diríamos así, con una autoridad que ellos discuten al Papa y a la jerarquía de la Iglesia y a los obispos, o a los teólogos tradicionales. Fíjense, caen en lo que critican y hacen lo que critican. En un sentido, claro, diametralmente opuesto, desde luego, lamentablemente. Es una teología, dicen ellos, de la liberación, de los signos de los tiempos. Una palabra que está en el Evangelio, desde luego, de Cristo nuestro Señor, que el Papa y la Iglesia repite, pero bien entendida. Es decir, cómo anunciar hoy, en las circunstancias del hoy, el Evangelio, el mismo Evangelio, el único Evangelio, la verdad de siempre. Eso es una cosa. Es decir, en otras palabras, una nueva evangelización, sí, un nuevo Evangelio, no. Una nueva teología, no. Teología es única, eterna, como la misma verdad que encierra, como el mismo Dios. La teología no depende del signo de los tiempos. La teología de siempre tendrá que iluminar las diversas o nuevas circunstancias en que se encuentre el hombre en los pueblos, eso sí, pero la verdad es inmutable. No voy a elaborar yo una teología mirando primero los signos de los tiempos, o consultando al pueblo o a la masa.
Pues vaya una teología que va a salir, y la que sale. Así, claro está. Como veremos ahora enseguida. Más en detalle. ¿Cuáles son los signos de los tiempos para ellos, los únicos? El estado de opresión de los pueblos, de los oprimidos. Entonces, claro, va a ser una teología en base a ¿qué? A la liberación de las clases oprimidas o explotadas, como queramos llamarlos, y con el análisis marxista de lucha de clases, sí, claro. Pero eso no es teología. Por eso ellos hablan de teología política. Teología política, con mucha sutileza. Ellos dicen la teología es esencialmente política, porque la praxis política es conflictiva y es conflicto el lugar donde el cristiano juega su destino de hombre y su fe en Dios. Es decir, es una teología elaborada y practicada praxis desde el oprimido. Y este es el conflicto, el estado de opresión. El pobre siempre está en situación conflictiva porque está oprimido. Por consiguiente, para liberarlo de esta opresión y quitar ese conflicto, no hay otra solución, dicen ellos, que la lucha de clases. Teología política. La verdad, para ellos, es una verdad clasista, de clase. El bien, para ellos, es un bien clasista, de clase. Siempre en esta óptica, amados hermanos, siempre con este esquema, estas categorías. Siempre, es la clave. Por eso, una vez que uno ha captado estos, llamemos, principios de esta teología, uno ya ha captado, digamos, la clave de esta teología, después todo ya es rutinario, siempre repiten lo mismo, con una otra palabra. Los teólogos que no comparten la teología de la liberación, la jerarquía y el magisterio romano son, por estos teólogos y sus seguidores, desacreditados automáticamente y a priori, como pertenecientes a la clase de los opresores. La teología tradicional, la que hemos estudiado nosotros, los sacerdotes, según ellos, estos teólogos, es una teología de clase, una teología de los explotadores o de la oligarquía, terminología de un fuerte sabor marxista. La teología, dirá por ejemplo Leonardo Boff, habrá de acoger la mutación de la conciencia humana, el cambio de la conciencia humana, como un desafío y una oportunidad de nuevas encarnaciones del mensaje cristiano. Vamos a hacer, si quieren, una breve pausa para descansar un momento. Después continuamos. En síntesis, ¿cuál es la cristología de la liberación? ¿Cómo entienden ellos la teología referente a la persona de Cristo? Digamos ya de entrada que para ellos la cristología viene a ser una simple antropología aplicada. Es decir, ellos para elaborar la cristología, ¿qué hacen? Como Cristo era hombre, fue hombre, lo cual es cierto, ellos toman la antropología humana, tratado sobre el hombre, y se lo aplican, diríamos, sin más, a Cristo. Lo cual es muy grave, gravísimo, porque aunque es verdad que Cristo es hombre, pero también es Dios. Es decir, su persona, su yo, no es humano, sino divino. En Cristo no hay persona humana, hay naturaleza humana, pero la persona es únicamente la persona del Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como nos enseña la fe. De manera que si Cristo es hombre, pero no es un hombre como otro cualquiera,
No es un hombre sin más, igual a los demás. Es igual en cuanto a la naturaleza. Y todavía, ojo, que nuestra naturaleza está caída en y por el pecado original y sus consecuencias, cosa que en Cristo es absurdo, impensable. Y nuestro yo es humano, y en Cristo no es humano, es divino, es infinito. De manera que Cristo es un hombre, pero es un hombre singular, especial,